El siguiente relato que estás a punto de escuchar nos los envía un suscriptor de nombre Joan, el cual nos cuenta su experiencia a través de un audio, así como también nos envió fotografías como evidencia de un suceso que él experimentó. Si tú quieres que tu experiencia salga en este canal, envíanos tu relato a cristianodespierto@gmail.com. No olvides suscribirte y dejar tus opiniones en la caja de comentarios. Les dejo con el video. Hola amigos de Horizonte Despierto, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de comenzar con esta historia, primero quiero agradecer al señor Gabriel por darme la oportunidad de compartirles mi historia, y segundo quiero pedirle a la audiencia, por favor manejar esto con mucha seriedad y respeto, ya que mi historia es 100% real, y un poco fuerte y no quiero hacer de esto un circo, ni tampoco les estoy jugando una broma. Habiendo dicho esto, vamos a empezar. Muy bien, hace 2 años, allá por el año 2016, mi abuelo falleció por complicaciones de salud producto de una enfermedad de los pulmones, y por complicaciones de una cirugía que le habían practicado. Mi abuelo falleció un día 31 de octubre a las 3:30 de la madrugada según el informe del médico forense. Mi abuelo tuvo una muy mala vida. Él fue un hombre muy malo, golpeaba a mi abuela, había maltrato familiar, y encima de eso, también fue una persona muy adicta al licor y tenía una vida llena de excesos. Mi abuelo tuvo varios empleos de los cuales sin duda lo poco que alcanzó a ganar, se lo gastaba en licor y mujeres y eventualmente llegaba al siguiente día a la casa muy pasado de copas. Mucho tiempo después, toda esta vida fascinerosa que mi abuelo tuvo, finalmente le pasó factura cobrando por su salud, y terminando por desgastar su fuerza física y mental. Y para esos días del 2016, durante el mes de octubre, los últimos días que mi abuelo estuvo con vida, su salud mental se puso muy cansada, así que mi madre tuvo que optar por llevarlo a un centro geriátrico y dejarlo a cuidados personales. Pero durante su estadía allí, mi abuelo también se puso muy extenuado mentalmente, y allí dentro del geriátrico estuvo insoportable. Un día, de pronto llaman a la casa, y avisaron a mi madre que algo le había pasado a mi abuelo, así que mi madre tuvo que llevarlo de urgencias para el hospital porque los enfermeros del geriátrico le avisaron a mi madre que algo le había pasado a mi abuelo y que se puso muy mal. Y en eso, mi madre se fue al hospital y allí tuvieron que practicarle una cirugía a mi abuelo. Pocos días después, mi madre opta de nueva cuenta por volver a tener a mi abuelo en casa, y ya para esos últimos días, la salud de mi abuelo, tanto físico y mental, rápidamente se estaba deteriorando. Y yo con mi familia ya estábamos muy agotados de dar cuidados paliativos a mi abuelo y así todo el tiempo, hasta que ya fue que la salud de mi abuelo fue cayendo en picada de forma acelerada. Así que mi madre decide quedar con mi abuelo en sus últimos momentos de vida hasta que ya fue que mi abuelo dio su último respiro, a las 3:30 de la madrugada, y en casa la situación se ponía más y más cansada. Ya para cuando mi abuelo fallece, tuvo que ser llevado para la morgue y posteriormente al laboratorio de tanatopraxia donde lo iban a preparar para realizar los actos de protocolo y velación. Pocos días después del deceso, mi familia y todos los demás nos reunieron al sitio donde finalmente, por parte de la funeraria, le daríamos un último despido a mi abuelo y su respectivo entierro en el panteón. A partir de este momento, aquí es donde comienza la verdadera historia, porque ya, para el año 2017, en los meses de agosto, septiembre y octubre, las cosas aquí en la casa, hasta el día de hoy, se pusieron un poco diferentes literalmente, porque después de un año, mi madre un día decide que yo le colabore a mover las cosas y pertenencias donde mi abuelo había pasado sus últimos minutos de vida. Así que yo accedo a ayudarle a ella a mover y retirar las cosas y objetos de valor de mi abuelo, y de pronto, es cuando yo empiezo a sentir que me iba a desmayar. Sentí como si algo en ese espacio donde mi abuelo murió no gustó que hayamos movido las cosas de ese sitio. Fue como si alguien estuviera muy enojado por algo o no sé qué. Fue algo muy extraño porque me sentía muy mal. Sentía una pesadez, y también podía literalmente palpar un frío helado que emanaba de aquel sitio donde mi abuelo murió. Durante esos meses, el ambiente aquí en la casa empezó a cambiar durante ese año. Unos días más tarde, por las noches, de pronto se empezó a escuchar ruidos extraños, gruñidos, golpes en las paredes y en la cocina y también en la puerta de mi habitación, y en eso,
Yo miraba pero no habría nadie del otro lado y así, incluso se empezaba a sentir una especie de aire y de viento muy helado que literalmente te entumecía las manos y pies. Se podía sentir como un viento que soplaba muy frío y el ambiente aquí en casa se ponía muy pesado y denso, y no solo eso, también se podía sentir como una especie de miedo, o como cuando alguien deja la luz apagada o cuando no hay nadie en casa pero sabes que puede haber alguien. Es muy extraño de describir, ¿sabes? Y no solo eso, también durante esos meses, mi padre de pronto su salud se puso muy mal. A mi padre le dio una depresión muy fuerte y no quería ver a nadie ni que tampoco se le acercaran. Aquí con mi familia a cada momento había peleas y discusiones muy fuertes y acaloradas, había un ambiente muy hostil, así que de mi parte, ya no podía soportar más esta situación que estaba sucediendo, así que un día, estaba escuchando un programa radial donde estaban platicando sobre temas paranormales y había una persona que era una especie de medium, y en ese momento, esta persona da información de sus redes sociales y ahí es donde, finalmente yo me decido a contactar con esta persona y pues así fue que yo doy con ella. Y entonces, le platico de la situación que estaba sucediendo aquí en la casa, y de pronto ella muy amablemente accede a ayudarme. Y entonces ella me platica que ella efectivamente, es una medium y que trabaja con magia blanca y que además, tiene a una especie de arcángel que la protege y le ayuda a predecir el futuro y un sinfín de cosas, que ella me iba platicando y de pronto durante la llamada, ella me pide que solamente que me estuviera quieto, que ella simplemente a través de este arcángel, me iba a ayudar y en cuestión de nada, de pronto empiezo a sentir una especie de calor y de una especie de paz, la verdad no sé cómo describir en palabras, pero literalmente sentí que una gigantesca fuerza se posa sobre mi persona. Y ahí siento esta paz increíble. Me sentí muy débil y agotado al principio, pero al cabo de un instante me tranquilicé y de pronto, empiezo a escuchar una voz que solo me decía que estuviera tranquilo, y ahí en ese momento siento la presencia de esta persona que me toca mi hombro derecho. Eso fue cuestión de varios segundos. Y en ese momento, ella me empieza a hacer preguntas en forma aleatoria y también me decía que estaba mirando los alrededores dentro de la casa. Y lo que me dijo, me dejó completamente atónito y sin palabras, porque luego de que ella hizo esta comunicación espiritual según ella, me dijo que luego de que mi abuelo falleció, su energía había quedado anclada aquí en la casa y que también, literalmente se había abierto una especie de portal dimensional por el que la energía espiritual de mi abuelo había regresado o estancado, pero que además había visto la figura de un niño como de 3 o 5 años. Y que este niño había pasado del mundo espiritual pegado a la energía de mi abuelo, pero lo más tenebroso no era eso, sino que además ella me dijo que este niño era una potestad enviada del infierno o alguna especie de demonio infernal o espíritu inmundo, que estaba atormentando mucho a mi abuelo y que ese era el motivo por el cual, aquí la situación de pesadez y malas vibraciones estaban sucediendo. Y que también se podía sentir el olor de cuando la muerte está cerca o hace acto de presencia espiritual, y que toda la familia debíamos hacer una especie de ritual llamado constelaciones familiares, ya que toda mi familia había sido literalmente víctima de algo llamado maldición intergeneracional, y que además debíamos de perdonar a mi abuelo todos los abusos y excesos por parte de él, para que así mi abuelo con su energía pueda trascender a la eternidad y encontrar la luz y la paz que estaba buscando en su lecho de muerte. Varios días después, yo le platiqué a mi madre de esta situación, pero ella siempre ha sido una persona muy negada a creer en estas cosas. Y de hecho, debo decir que mi familia por parte de mi madre, ella es testigo de Jehová y mi padre la acompaña a las reuniones. Yo también soy muy creyente en Dios, pero hace unos años atrás, mis padres cada uno tenía sus propias creencias por aparte. Mi madre estuvo asistiendo a una congregación de evangélicos protestantes y adventistas y yo también tuve la oportunidad de asistir y presenciar lo que se hacía en esa religión. Además también ella tenía libros de misterios, el tantra, la cábala, el yoga, la numerología y la adivinación. Obviamente cosas que la misma Biblia aborrece fuertemente. Y por parte de mi padre, él siempre fue desde muy joven, una persona muy escéptica y abierta a creer en esta clase de cosas. Mi padre practicó artes marciales y aprendió muchas cosas extrañas como por ejemplo, literalmente puede sentir la energía de las personas y cosas del estilo.
También una vez le encontré una colección de libros de misterios, de ovnis, fantasmas, y cosas relacionadas con el mundo paranormal. Y no solo eso, también por parte de mi abuela, la familia de ella siempre fueron personas con creencias en misterios y cosas del estilo. Por ejemplo, ella me comenta que en mi nacimiento, ella me puso un brazalete de color rojo, para obtener protección de los malos espíritus. También me contó, que por parte de mi abuelo, la familia de él, tenían alguna descendencia indígena mezclada con gitanos españoles antiquísimos. Y también me comenta, que por parte de mi otra abuela, la familia de ellos todos son muy católicos pero que también tienen sus diversas creencias en temas de misterios pero que casi nunca se atreven a tocar estos temas por cuestiones de respeto o simplemente prefieren no platicar. Y la verdad, es que yo siempre desde muy niño, tuve cierta sospecha de esta clase de cosas pero que hasta ahora mi abuela me platica. Pero como ya mencioné anteriormente, mi madre ahora es muy negada de estas cosas de lo paranormal, aun cuando mi abuela me dice lo contrario. Y así fue pasando el tiempo sin poder hacer nada al respecto frente a esta situación. Y ya para estos últimos días y meses que fueron pasando en 2018. Durante todos estos días, yo tampoco creía en estas cosas del mundo paranormal, aunque también soy muy escéptico y receptivo. Hasta que un día durante este año, mientras estaba descansando en mi habitación, de nueva cuenta escucho estos ruidos y golpes en la casa. Y en horas de la madrugada y cada vez más intenso, pero llegó un momento en que literalmente, tuve que ver con mis propios ojos una figura que se estaba moviendo lentamente, dentro de una neblina o una especie de bruma o algo así, no sé bien cómo describir. Y no sé por qué estaba eso ahí, por el corredor de la casa, pero lo único que puedo decir es que yo no sentía miedo y sentí que algo me llamaba de esa figura. Y casi de inmediato reconocí que esa era la figura de mi abuelo como una especie de sombra muy oscura, y les puedo describir aquí que el aspecto que tenía era la de un cadáver, estaba muy demacrado y agotado. Simplemente veo que mi abuelo como que se voltea hacia mí, para luego voltear y desvanecerse por la pared de la habitación de mi hermano segundo. Esos fueron los momentos más fuertes que jamás había vivido en toda mi corta vida, y en medio de esas situaciones, otro día, mientras estaba durmiendo, de nueva cuenta escuché estos ruidos que ya se ponían más y más cansados hasta que llegó un momento en que me sentía agotado y no le puse mucha atención, y al cabo de un rato empiezo a sentir que alguien me tira de las cobijas bien fuerte y me empieza a arrastrar. También otro día, mientras estaba durmiendo, sentí que literalmente algo estaba entrando en mi cuerpo, y pude ver, como que yo estaba en un lugar lleno de fuego ardiendo, como si yo estuviera dentro de un gigantesco volcán y veía la oscuridad como una bola de fuego y podía escuchar la voz y también la risa macabra y gruesa de alguien como burlándose de mí, y podía sentir que esa cosa quería tomar posesión de mi persona. Podía ver mucho fuego rodeando mi cuerpo, sentía un calor y ardor intenso y en ese momento, no sé qué fue lo que pasó, pero de repente pude dar un grito fuerte de dolor y en eso se escucha como un estruendo en la casa, y de inmediato, mis padres acuden a ayudarme, y ver qué estaba pasando conmigo, y así han pasado estas situaciones y también otros días atrás durante los meses que ya había comentado. Yo con mi familia tuvimos un altercado y una discusión muy fuerte y hubo pelea física. Yo contra mi padre. Yo estaba muy mal de salud, y mis padres ninguno me quería ayudar, y así han pasado estos días y cada vez más intenso la actividad aquí en la casa. Hace unos pocos días, ahora empecé a sentir que hay alguien que está parado en la esquina de la puerta de mi habitación y siempre me observa con una mirada muy penetrante. También otro día, mientras estaba trabajando en un proyecto musical, me fui quedando dormido, hasta que de pronto, literalmente se me acercó la figura de este niño de 3 o 5 años, y me miró directo a los ojos y ahí quedé tumbado en el suelo y no recuerdo nada más. Incluso también hay veces, que aquí los perros de la casa, se quedan como si literalmente estuvieran mirando a alguien, o algo sin haber nadie. Y hay veces que ladran sin razón aparente como si alguien estuviera allí, y se comportan de un modo muy extraño. También hace un par de semanas mi madre ahora también fue víctima de esta situación porque un día en la madrugada, ella sintió ruidos por el techo de la terraza y fue a checar qué estaba pasando y dijo que había visto una especie de figura como de un felino o la figura de una sombra caminando por el techo y así. También otros días,
Mi padre tuvo pesadillas de que él estaba en el infierno y que unos demonios lo estaban acosando y así. Sé que esta historia, que les comparto a ustedes, parece mentira, pero la verdad es que no es así, y estas fotografías que tomé con mi cámara digital demuestran que efectivamente la casa ya está con actividad paranormal. Ustedes pueden confirmar la verdad observando las orbes que se miran en estas fotografías. No están trucadas, no hay trucos ni tampoco manipulación. Las pruebas, ahí están. Bueno, una vez más, quiero dar gracias infinitas al señor Gabriel por esta oportunidad de compartir mi experiencia personal aquí en su canal, y que hasta el día de hoy, todavía no sabemos qué hacer con esta situación que para mí, ya está muy cansada e insoportable. Espero que esta experiencia les haya sido del agrado de ustedes. Las historias de Horizonte Despierto son muy impactantes y yo me he animado a compartir mi experiencia a ustedes. También doy gracias infinitas a todos ustedes por escucharme y por favor, suscríbanse a este canal y síganlo en sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Si tú quieres que tu experiencia salga en este canal, envíanos tu relato a cristianodespierto@gmail.com.